Muy bien, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Qué lindo el tiempo de alabanza juntamente con los niños. Así que nos ponemos de pie, ¿les parece? Son dos canciones las que cantamos, nos ponemos de pie y vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a seguir alabándolo y con esta canción que dice: Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Ya están todos ahí, me avisan que están grabando también, así que ahí está, buenísimo. Oramos. Padre que estás en el cielo, gracias por este tiempo, gracias Señor, porque podemos alabarte juntos, Señor, con los nenes también. Gracias porque podemos ver en ellos, Señor, un ejemplo de humildad, un ejemplo de sencillez, Señor, de sinceridad. Queremos imitarlos, Señor, queremos imitarlos en este tiempo, que podemos tener corazones, Señor, agradecidos y también sencillos ante tu presencia. Padre, te agradecemos por todo lo que hiciste por nosotros, gracias por Jesús, por ese sacrificio que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantamos esta canción, Dios nos envió a su Hijo Cristo. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, sufrió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Y la siguiente canción dice: Dios poderoso, aquel Dios que venimos cantando, que es grande en misericordia, que es aquel que creó los cielos y la tierra, es el mismo que recién cantábamos, que envió a su Hijo Jesús por nosotros. Terminamos cantando esta canción, Dios poderoso. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltamos.
creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Dice la palabra que todas las cosas vienen de Él, son de Él y es para Él, ¿no? Todo es del Señor, nuestra vida es del Señor. Respiramos porque le pertenecemos a Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Pueden tomar asiento, le voy a pedir a Briller si puedes tener una oración y después le damos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo donde pudimos cantarte, alabarte. Y también gracias, Señor, te damos porque ahora vamos a poder abrir tu palabra, vamos a leer la Biblia. Y te queremos pedir, Señor, que tú nos bendigas, que bendigas a, si hay personas que nos están visitando, que bendigas sus vidas. Que también, Señor, nos hables a través del hermano que nos va a compartir tu palabra. Queremos dejar este tiempo en tus manos. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ernesto, Dios te bendiga. ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias a Dios. Podemos congregarnos para alabar el nombre de Dios, pero también para escuchar la voz de Dios hablándonos a nuestros corazones. Solamente dos textos en las Escrituras que se encuentran en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Abrimos la Biblia entonces, vamos buscando.
y a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Todos lo tenemos? Leemos la palabra entonces que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Este poder de Dios es para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta es la palabra que vamos a considerar en esta mañana. Bien, esta es una de las cartas que el apóstol está escribiendo a una iglesia que todavía no había visitado, que tiene el deseo de conocer, pero que todavía no ha llegado a este lugar. Entonces el apóstol, más allá de estas consideraciones, que este pasaje que hemos leído, le está diciendo a los hermanos que no tenemos de qué avergonzarnos. Porque estaban aquellos que tenían una enseñanza filosófica muy estimada por el pueblo griego y la misma lengua griega que fue adoptada por los romanos fue como un dulce cantar a sus oídos. Entonces el apóstol está diciendo esto: no me avergüenzo del Evangelio. No es menos que eso, sino que es superior a lo que ustedes pueden haber escuchado hasta ahora. Así que veremos en estos dos versículos que hemos leído solamente 5 palabras que describen lo que el apóstol está diciendo. Hemos leído ahí, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Primera palabra, Evangelio. Segundo, poder de Dios, potencia de Dios. El propósito, salvación. El tercero, justicia, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y segundo, fe. ¿Qué es el Evangelio? La primera pregunta que nos podemos hacer. Todos conocemos, ¿verdad?, esta expresión. Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuánto hace que no escuchamos buenas noticias, verdad? Cuando prendemos el noticiero son todas pálidas. Pero el Evangelio se refiere a esto, buenas noticias. Buenas noticias de parte de Dios, como vamos a ver. Porque el apóstol menciona en esta carta a los romanos 6 hechos importantes acerca de lo que es el Evangelio. Dice el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Lean la Biblia. El Evangelio entonces no es invento humano. El Evangelio es de Dios, es palabra de Dios. Por eso esto significa que Dios es el autor de las buenas noticias. No hay hombre que lo haya inventado. No tiene la capacidad un hombre de poder hacer algo igual o similar. Y las buenas noticias siempre vienen de Dios. Recuerdo en momentos de crisis, como siempre vivimos en nuestro país, y el mundo también lo vive, y dramático también, después de haber salido de una situación económica bastante difícil, el presidente Dualde dijo: estamos en la mano de Dios. Y lo dijo dramáticamente. Y mientras yo lo escuchaba, digo: presidente, es la mejor mano que podemos estar, la mano de Dios. Así todo, Santiago nos aclara algo más. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia, Dios no cambia, ni se mueve como las sombras. Todas las cosas buenas vienen de Dios. ¿Y por qué me suceden estas cosas? Algunos preguntan: ¿por qué me pasa esto? Las personas preguntan: ¿dónde está Dios? Y yo pregunto: ¿la decisión que tomaste, se la pediste a Dios o la tomaste por tu cuenta? Recordemos algo que es muy importante. Las malas decisiones traen malas consecuencias. No puedo tomar malas decisiones correctas y las cosas van a salir bien. Pero las malas decisiones van a traer como fruto consecuencias. Había alguien que decía: cosecharás tu siembra.
Lo que sembramos, eso cosechamos. No puede ser diferente. Pero dice el apóstol también que este evangelio fue prometido por los profetas del Antiguo Testamento. O sea que no fue algo que, dada la situación, a ver, vamos a elaborar rápidamente un plan B porque esto no funciona. No, ya estaba en el plan de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos una expresión en Deuteronomio 18:15. El Señor tu Dios hará surgir para ti y en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. Es Moisés el que habla. A él sí lo escucharás. Era una profecía que se cumple en la persona de Cristo. Y el Evangelio, dice el apóstol, en el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Son buenas noticias acerca del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. En realidad, el Evangelio se refiere todo a Él. Y podemos decir también, el Evangelio es poder. Poder de Dios. El hombre no tiene mérito para cambiar, no puede hacerlo. Comenzamos a hacer cosas y nos agotamos y volvemos atrás. Un filósofo escribió un libro, Umberto Eco, El paso del cangrejo. Hablaba de la historia de la humanidad, hacía un reconto de eso. ¿Cuál es el paso del cangrejo? Avanza 3 pasos y retrocede 2. Y siempre está así. Y la humanidad cree que puede ser sabio sin Dios. No necesitamos a Dios. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa se levantó una muralla para separar las dos Alemanias, la del este y la del oeste. 20 años después, esas murallas se derribaron. Se levantan cosas y se tiran cosas. Y así podemos dar muchos ejemplos. A veces nos pasa también a nosotros. Hacemos cosas que después las tenemos que derribar. El único que no derriba cosas es Dios. Dios siempre construye, siempre va hacia adelante. Y qué bueno es saber que Dios tiene poder. Poder para cambiar a las personas. A veces cantamos un coro con los niños y creemos que es solamente para los niños, pero es para todos nosotros. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. ¿Qué pruebas hay de esto? Las pruebas yo te doy porque Él me ha cambiado a mí. Cuando vemos esto, recuerdo una situación en la vida del Señor cuando pasó a Gádara, porque tiene que ver con el poder de Dios. Y en aquel lugar, un hombre que vivía entre los sepulcros, corriendo desnudo de un lado para otro, no podía ser sostenido ni por soga ni por nada, tiene un encuentro con Jesús. Y después de aquel encuentro vemos el cambio radical que hubo en esta persona. Dice que los aldeanos vinieron al lugar donde había estado el ex endemoniado y le dice que le vieron sentado, vestido y en su cabal juicio. Parecemos como nosotros que estamos aquí ahora, ¿no? Y dice que las personas se asustaron. Y ahí tenemos en Marcos capítulo 5, lo leo, que dice que las personas de aquella ciudad no quisieron saber nada con Jesús. Vieron su situación económica y dijeron, no nos conviene que esté aquí. Y el Señor no se opone, el Señor es respetuoso de cada uno de nosotros. Dios quiere entrar en tu corazón, pero tú tienes que permitir, tú tienes que tomar la decisión para que Él entre en tu corazón. Y dice ahí en Marcos, capítulo 5, entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Ojalá que nosotros no tomemos esta decisión que tomó esta gente. Me llama la atención y me conmueve esta parte. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado rogaba que le permitiera acompañarlo. Esto es una verdadera conversión. La persona que se convierte sigue a Cristo. A veces con poca fuerza, con mucha fuerza, pero sigue a Cristo. Es una muestra de la conversión. Y Jesús dice, no lo permitió. ¿Qué le dijo? Vete a tu casa, a los de tu familia, y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti
y cómo ha tenido compasión. Qué hermoso que este hombre, este gadareno, posiblemente ha estado por aquella región y fue un evangelista impresionante. Porque cuando los discípulos comenzaron a andar por esos lugares, muchas personas recibieron a Cristo confirmando lo que el gadareno les había dicho. El apóstol se gloría en el evangelio. La expresión no me avergüenzo del evangelio no significa que es algo despreciable ante los hombres. En aquellos hombres que por lo general confían en sus fuerzas, en su sabiduría, no se avergüenza de proclamar a Cristo crucificado. En Gálatas 6:14 hay una expresión maravillosa, que puede ser quizás el pasaje que destaca la fuerza de esa carta a los Gálatas. Pero jamás acontezca, dice Gálatas 6:14, que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Está hablando en un momento, en una situación donde había fuerzas que se oponían. Estaba el poder romano y estaba la sabiduría griega. Los romanos se gloriaban en cuanto simbolizaban las águilas imperiales y los griegos en los sublimes recuerdos de la Acrópolis ateniense. Pero Pablo levanta en alto la bandera del Evangelio. Podemos leer después en Hechos capítulo 18 cuando habla en Atenas. Dice el apóstol, mas para los que son llamados, tanto judíos como griegos, un Cristo que es potencia de Dios y sabiduría de Dios. Todo se une en Cristo. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Cuántos pueden manifestar esto hoy? Muchos de nosotros. El poder de Dios. No podemos cambiar por nosotros mismos. El Evangelio son buenas noticias. Y nos introducimos en la potencia de Dios. No es casualidad que Pablo enfatiza el Evangelio como sabiduría de Dios en la primera carta a los Corintios y como potencia de Dios aquí en Romanos. Porque utiliza términos que les son comunes o entendibles a las personas de acuerdo a la región y al momento. Pero la potencia se evidencia por los resultados que se consiguen, pues las fuerzas han de efectuar trabajos. A Dios le ha placido pasar por alto lo fuertemente de los hombres, para que el glorioso fruto de la cruz, hecho visible en la multitud de vidas cambiadas, ¿cuántas personas cambiadas por la cruz de Cristo? Nosotros entre ellos. No puede atribuirse de ninguna manera al esfuerzo humano, sino solo al poder de Dios. Dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Siempre que tengo oportunidad relato la experiencia de John Newton, un hombre que después de una vida de excesos, de haber vivido en un negocio que se llama, hoy lo llamamos trata de personas, y ya la trata de personas con los esclavos era una trata de personas. Los sacaban de su libertad, de su hogar, los llevaban donde querían y hacían con ellos lo que querían. Hasta que se convierte al Señor y comienza una lucha, como el apóstol Pablo, perseguía a la iglesia, quería asesinar a todos los cristianos, pero cuando tiene un encuentro con Jesús, comienza a predicar de este Cristo. Y lo mismo pasó con Isaac Newton. Y entre las muchas frases que tiene él, John Newton, no Isaac Newton, John Newton, tiene una canción que es tan hermosa que es Sublime Gracia. Creo que todos la hemos escuchado, ¿verdad? Sublime Gracia. Pero él decía, no soy lo que quiero ser. No soy lo que debería ser.
no soy lo que un día seré. Y así pasa con nosotros. A veces no estamos conformes con nuestra situación, pero Dios está produciendo una transformación en cada una de las vidas de aquellos que han confiado su vida en Él. Poder de Dios, evangelio, poder de Dios, pero también es para salvación, el propósito. Y el vocablo salvación aquí en Romanos, y el apóstol nos muestra tres aspectos. Salvación de la culpa del pecado. Cuando Dios nos perdona, quita la culpa. Esto es libertad. Esta culpa se lleva a cabo en la justificación. La culpa se libera cuando tenemos paz con Dios. ¿Y cómo conseguimos la paz con Dios? Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Solo Él puede traer paz a nuestra alma tribulada. Pero dice más el apóstol con respecto a salvación, es salvación del poder del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, vivíamos, se enseñoreaba de nosotros y no podíamos negarnos a eso. Pero ahora que conocimos a Cristo, ya no pertenecemos más a Satanás, pertenecemos a Cristo. Colosenses capítulo 1 nos dice de la operación que hizo el Señor con nosotros. Nos salvó, nos rescató de nuestra vana manera de vivir para darle sentido a nuestra vida. Del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Del reino de maldad al reino de Dios. Y qué maravilloso es pensar que Juan haya predicado con estas primeras palabras. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Juan es encarcelado, el Señor toma el mensaje con las mismas palabras que Juan. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Salvación del poder del pecado. El pecado no se enseñorea más de nosotros. Y esta salvación del poder del pecado es un proceso constante en la santificación interior que produce la palabra y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por último, salvación de la presencia del pecado. ¿Podemos salvarnos del pecado? Mientras estamos aquí en la tierra estaremos luchando. Gálatas nos dice que hay una terrible lucha entre la carne y el espíritu. Ambos se oponen entre sí. ¿Quién vence? ¿La carne o el espíritu? Evidentemente al que le demos de comer más, al que tenemos fortalecido. Pero ¿cómo podemos salvarnos de la presencia del pecado cuando estemos con el Señor en el cielo? Apocalipsis 21:4 dice, Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Para quién es este evangelio? ¿Es para alguna nación en particular? Saben que Dios eligió a un pueblo, a una nación. Eligió un hombre para que cree una gran nación. Esta nación es Israel. Son los elegidos de Dios, evidentemente. Y cuando Dios le habla a Abraham, dice, tú serás bendito y serás de bendición para las demás naciones. Pablo capta este mensaje y dice, miren, ya está, acá está el evangelio. Recibimos la bendición de Dios y ahora compartamos esta bendición para todas las naciones. Pero ellos entendieron mal. Dijo, el Dios de los judíos es nuestro Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Es exclusivo para nosotros. Y Pablo dice, se están equivocando. Tenemos que transmitir este mensaje. Por eso dice, Dios es uno. Si Dios es uno, es Dios de todos. Si Dios es uno y es Dios de todos, este mensaje es para todos, para toda la humanidad. Leemos ese memorable pasaje en Juan 3:14. Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a toda la humanidad, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el pasaje que dice, porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que no cree ya ha sido condenado, pero el que cree ya es un hijo de Dios. El Evangelio trae la buena noticia de que los hombres son salvados por fe únicamente. No hay que pagar nada. No hay que pagar. Solo la potencia de Dios tiene por finalidad la salvación de todo aquel que cree. Y este término salvación presenta el aspecto más amplio de la obra de la gracia de Dios. Por supuesto que se une con expresiones del Antiguo Testamento con la manifestación del Mesías. La Escritura nos muestra que la palabra Cristo es la misma palabra que ungido y la misma palabra que Mesías. Usted cuando lea esto se refiere a la misma persona. En el relato de Mateo, capítulo 14, versículo 22, miramos una situación en que Pedro se está hundiendo. ¿Quién no se acuerda de esto? Están en la barca se hunde, está azotada por el viento, por las olas. Viene Jesús caminando por sobre las olas, venciendo la ley de la gravedad. No se hunde. ¿Y qué hace Pedro? Señor, si eres tú, voy a ti. Sí, soy yo, vení. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Se imaginan lo que es eso? Pero empezó a mirar alrededor, las olas, tuvo miedo y se hundía. La oración más corta, decía Spurgeon, y más rápidamente contestada, Señor, sálvame. Quizá hay una persona que está hoy apremiada, que se está hundiendo, que se está ahogando. Exclame al Señor, Señor, sálvame. Y el Señor extendió su mano y le salvó. En este sencillo ejemplo entendemos el concepto de salvación, que es el brazo potente de Dios, el Dios de toda gracia, que se extiende para sacar al hombre del abismo de la perdición. Solo el poder de Dios puede rescatarte, solo Él. Entonces el Evangelio es la potencia de Dios para salvar al hombre de su estado de ruina espiritual. No religión. Nosotros no predicamos una religión, no hablamos de una religión, porque el cristianismo es Cristo. Nosotros no seguimos una religión, seguimos a una persona que es Cristo. Y ojalá que usted entienda esto. No por venir a este lugar va a ser salvo. No por venir frecuentemente a estas reuniones va a ser salvo. Solamente cuando entregue su vida a Cristo va a ser verdaderamente un hijo de Dios. Entonces, para todos es salvación a todo aquel que cree. No hay excepción ni acepción de personas. El Evangelio debe ser predicado a toda criatura. Y es el mismo mensaje para judíos y para gentiles, o para judíos y no judíos. Es el único mensaje de Dios para toda la humanidad. Ninguno se hace cristiano por pasar por un rito, o por herencia, o por nacionalidad. He escuchado a muchas personas, ¿sos cristiano? Sí, claro. ¿Y cómo fue tu conversión al cristianismo? No, cuando era chico me bautizaron y yo soy cristiano por el bautismo. La Biblia no dice nada de esto. Es un rito, no me hace cristiano. Cristiano es una decisión, es una determinación. Usted puede seguir a Cristo a partir de ahora. Entregarse a Cristo a partir de ahora, ser una nueva criatura a partir de ahora. Porque el Evangelio son buenas noticias, es poder de Dios, y este poder de Dios es para salvación, para todo aquel que cree. Pero dice también que el Evangelio es la justicia de Dios. Y cuando hablamos de justicia no es justicia humana, es justicia divina. Es aquella justicia que se caracteriza porque es una justicia de Dios. Y Dios hace siempre lo que es justo
y propio. No falla. A veces escuchamos a algunas personas que han sido juzgadas y son inocentes. No, ¿verdad? Hay muchos casos. Hay muchos casos. Eliezer Castro, un hermano que nos ha visitado en varias oportunidades, él conoció a Cristo en la cárcel. ¿Quién le predicó en la cárcel? Un pastor. Estaba en la cárcel, le habían hecho un juicio y era inocente. Dice, yo no sé por qué estoy acá. No sé. Y tenía un propósito. Este pastor estaba evangelizando, proclamando el evangelio, y Eliezer Castro recibe a Cristo. Y realmente es una bendición de Dios. ¿Qué pasó con este hermano? No sé. No lo sé. Pero Dios tenía un propósito. De que él predicara de la justicia de Dios, del amor de Dios y de la salvación a todos los hombres. La justicia de Dios se usa para describir el nivel de perfección de Dios. Y esta perfección la demanda de cada hijo de Dios. Dice Romanos 10:3, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Finalmente, la justicia de Dios alude a la posición absoluta, de absoluta perfección. Dios provee, dice 2 Corintios 5:21, para aquellos que creen en su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios provee para aquellos que creen en su Hijo, el Señor Jesucristo. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en relación correcta con Dios por medio de Cristo. Relación correcta. Así es que aquellos que en sí mismos no son justos, dice otra versión, son tratados como si fueran justos, porque Dios lo ve en toda la perfección de Cristo. Y esta es la justicia que se revela en el Evangelio, la que Cristo consiguió por su obra de expiación y que puede abrazar al pecador arrepentido que confía en Cristo de tal manera que Dios le declara justo. Y por último es por fe. Todos conocemos el concepto de fe porque lo detalla también Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza. Es como que aquello que esperamos ya está hecho. El Señor dijo en el aposento alto, si creen en mí, no se turbe vuestro corazón. Así como creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Dios tiene moradas para nosotros. Y Cristo es la puerta para entrar a esa morada. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La fe entonces demuestra la realidad de lo que esperamos. La fe es la confianza completa en Cristo como Salvador, siendo implícito en el concepto el abandono de todo apoyo humano. Sí, yo creo en Cristo, pero tengo que hacer esto. No, crea en Jesús. Acepte a Cristo. Él perdonará sus pecados y le hará una nueva persona. Tendrá una buena relación con Dios, una nueva relación, que lo permitirá vivir cada día tomado de su mano. La fe establece una unión vital entre el creyente y el Salvador. De tal modo que la justicia que Él consiguió en la cruz pasa a la cuenta de quien se haya identificado con Cristo. Usted no es justo, yo tampoco, pero la justicia de Dios en la cruz fue abonado en mi cuenta. Evidentemente, queridos, el Evangelio es un mensaje de vida. Hay personas que veneran a los santos que matan, ¿no? Por ejemplo, algunos están poniendo algunos pasacalles, San la muerte. Hablan de muerte. El Evangelio no es. El Evangelio es un mensaje de vida. Efesios capítulo 2 nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Y es solamente a través de la fe. La fe en Jesucristo. La fe por sí mismo nos salva.
La fe es el canal que nos lleva a Cristo para que confiemos en Él y rendidos y arrepentidos, le pidamos perdón por nuestros pecados y que nos haga una nueva vida en Él. Sus hijos, hijos de Dios. La más profunda y necesaria de las decisiones es aceptar a Cristo y seguir sus pisadas. ¿Qué vas a hacer? Hoy tenés que decidir, porque mañana puede ser muy tarde. Cristo está a la puerta de tu corazón. Recordamos el pasaje de Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Es el Señor que habla. Cenaré con él, intimidad, y él conmigo, una relación distinta. ¿Lo vas a dejar entrar? Es tu decisión, es tu determinación. Que el Espíritu Santo te convenza de pecado y arrepentido, pídele ahí donde estás, perdona a Dios y que la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado. Si se lo pides, será así. Que Dios bendiga su palabra y ojalá que haya gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Porque es tan trascendente que hay fiesta en los cielos. Y también nos pondremos felices nosotros y gozosos por ver un alma que se arrepiente, que quiere seguir a Cristo, que quiere cambiar su vida, porque solamente el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Dios bendiga su palabra. Gracias, Ernesto. Voy a pedir a los chicos de la banda si van pasando. Vamos a terminar cantando una canción, y es de lo que hablaba recién Ernesto, ¿no? Acerca de la palabra y de ese mensaje de salvación, esa buena noticia de que ese amor tan grande del Creador, de nuestro Dios, llegó a nuestra vida, ¿no? Esa invitación a ser sus hijos. Y esta canción dice: de tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. ¿Cantamos? ¿Nos ponemos de pie? Y mientras escuchás esta canción, si todavía no aceptaste a Cristo como tu Salvador, este puede ser el momento de salvación para tu vida, de creer, confiar y depositar tu vida en las manos de Cristo, aquel que dio la vida por vos. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Cantamos nuevamente, de tal manera.
de tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue por su amor. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Gracias, Padre, porque Cristo murió por mí, murió por cada uno de mis hermanos, Señor, mis hermanas. Gracias porque Él está buscando a aquel o aquella que está perdido, Señor, perdida. Gracias por venir a rescatarnos, a buscarnos y a salvarnos de una condenación eterna, Señor. Gracias por adoptarnos como tus hijos, aquellos que creímos ya en vos, que creímos en tu obra redentora, que creímos en que esa sangre derramada en la cruz podía limpiar nuestros pecados y darnos vida eterna. Señor, hoy te pedimos, te rogamos, Señor, como iglesia, que si hay alguien que todavía está, Señor, ahí tomando una decisión o todavía no creyó en ti, Señor, que pueda hoy aceptar a Jesucristo como su Salvador. Padre, dejamos todo en tus manos, sabiendo que vos tenés el control de nuestras vidas, sabiendo que también vos buscas lo mejor para nosotros. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.